Bienvenidos a Crochet Builder. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro trabajo de mascarilla infantil que realizamos en la clase anterior. Les traje varios ejemplos de decoración de las mascarillas. Por ejemplo, les traje este ejemplo que trabajamos en una de las clases anteriores, les dejo el link por acá para los que desconocen, que habíamos trabajado la cara del osito de esta manera directamente en la mascarilla. Realizamos las orejas, el hocico y trabajamos un poco el gesto del osito para hacerlo más divertido. Hoy les voy a presentar el trabajo de hacer un parche, por ejemplo, para decorar de esta manera como un piggy. Es exactamente el mismo trabajo, pero variando el color y la decoración del hocico, de un osito se va a un chanchito. Esto es una de las opciones que pueden trabajar ustedes. También tenemos la opción de comprar los apliques que se venden en las mercerías. Estos son los apliques que se venden en las mercerías, por ejemplo, estrella, la cara de los emoticones. Por ejemplo, ustedes pueden colocar de esta manera en las mascarillas y es un trabajo fácil. Pueden comprar y pegarlos directamente y de esta manera hacemos más divertido. Hoy vamos a trabajar entonces uno de los parches que trabajamos nosotros personalizados, como les gusta a los chicos. Vamos a trabajar un parche de Capitán América en este ejemplo. Vamos a trabajar también el logo de Batman en el ejemplo del azul. Y obviamente les presento la forma de también hacerlos en círculos perfectos, las opciones de los ositos y el chanchito. Vamos a realizar estas distintas opciones para variar según el gusto de cada niño. Vamos a utilizar para este trabajo hilo de algodón peruano, hilo rústico, lo que tengan ustedes en casa. Yo en mi caso voy a utilizar el mismo material que utilicé para las mascarillas, es hilo peruano, 6 cabos, y voy a utilizar un ganchillo número 3 milímetros para este trabajo. Vamos a empezar el trabajo. Vamos a tomar el color amarillo. Vamos a tomar el ganchillo y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que tenemos el anillo mágico, vamos a trabajar 6 puntos bajos. Trabajamos entonces dentro de este anillo 6 puntos bajos y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo de esta manera y cerramos el nivel con un punto deslizado en el primer punto bajo, de esta manera. A continuación levantamos una cadena y realizamos un aumento en cada punto, es decir, vamos a realizar 2 puntos bajos en cada punto. De esta manera vamos a realizar 2 puntos bajos en cada punto. Llegamos al final de la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera. A continuación vamos a realizar el siguiente trabajo. Levantamos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo en el primer punto, 2 puntos bajos en el siguiente punto y así vamos a continuar toda la vuelta. Hacemos un punto bajo, luego hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto y así completamos el círculo perfecto en el tercer nivel. Llegamos al final de la vuelta. Ahora tenemos 18 puntos bajos en este círculo perfecto. Vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera. Este círculo perfecto es lo que realizamos en el piggy. De esta manera completamos nuestro círculo perfecto en rosa y ya tienen preparado el hocico del chanchito. Vamos a iniciar con el nivel 4 de este parche. Levantamos una cadena y hacemos un punto bajo. A continuación hacemos 2 puntos bajos en el siguiente punto, de esta manera. A continuación hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto, de esta manera.
A continuación vamos a trabajar un punto alto en el siguiente punto, de esta manera, y vamos a realizar 2 lazadas y en el mismo espacio vamos a trabajar un punto alto doble, de esta manera. A continuación hacemos un punto alto en el siguiente punto. Luego, a continuación hacemos un punto medio alto en el mismo punto, de esta manera. Continuamos. Hacemos un punto bajo en el siguiente punto, de esta manera. Hacemos otro punto bajo en el siguiente punto. Luego hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto y hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Luego hacemos otro punto bajo en el siguiente punto y vamos a trabajar un punto bajo en el siguiente punto y hacemos otro punto bajo en este mismo punto. Ahora vamos a trabajar un punto medio alto en el siguiente punto. Trabajamos un punto alto en el siguiente punto. Hacemos 2 lazadas y vamos a trabajar en el mismo punto el punto alto doble, de esta manera. Continuamos, hacemos un punto alto en el siguiente punto. Hacemos un punto medio alto en el siguiente punto y en el mismo punto trabajamos un punto bajo. Continuamos, hacemos un punto bajo en el siguiente punto y en el último punto vamos a trabajar 2 puntos bajos. Y vamos a completar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora vamos a cortar esta hebra y vamos a esconder detrás del tejido. Vamos a cortar la hebra larga para luego coser al tejido de esta manera y realizamos un punto invisible con una aguja de lanas. Y esta hebra larga lo dejamos para luego coser en el tejido. Ahí finalizamos nuestro óvalo. Ahora vamos a continuar con este dibujo de el murciélago. Tomamos un hilo de color azul o negro, un color oscuro que tengan ustedes, y les muestro el diseño como es. Son unos trazos simples de esta manera del murciélago. Son trazos simples que tenemos aquí y es simplemente realizar la costura arriba de el parche. Vamos a realizar la costura desde la parte central, de esta manera. Vamos cosiendo simplemente y hacemos el dibujo del murciélago de esta manera. Observando el diseño original, vamos a realizar los trazos de esta manera. El logo de nuestro Batman quedó rellenado de esta manera.
Ahora vamos a hacer un nudito atrás y cerramos el trabajo. Finalizamos con el nudo atrás y acá tenemos nuestro logo de Batman. Me quedaron un poco diferente. Bueno, ahí tenemos nuestro logo de Batman. Queda un poco a libertad de cada uno cómo realizamos los trazos. Bueno, ahí tenemos nuestro logo de Batman. Ahora vamos a trabajar este parche de Capitán América. Como este es muy pequeño, vamos a realizar uno un poquito más grande. Vamos a tomar el color celeste, hacemos un anillo mágico y vamos a trabajar 2 puntos cadenas y vamos a trabajar 10 puntos medios altos dentro de este anillo. Hacemos. Ya tenemos 2 trabajados, 3, 4 y 10. Después de los 10 puntos medios altos cerramos este anillo de esta manera y vamos a cerrar este nivel con un punto deslizado en este primer punto medio alto. De esta manera tenemos nuestro primer nivel trabajado. Ahora cortamos la hebra, tiramos la hebra. Vamos a continuar con el siguiente color, que es el rojo. Vamos a tomar el color rojo y hacemos un primer punto y vamos a realizar 2 cadenas y trabajamos puntos medios altos de esta manera. Hacemos 2 puntos medios altos en cada punto. Vamos a trabajar aumento en cada punto de esta manera y hacemos 2 puntos medios altos en cada punto. Llegamos al final de la vuelta, tenemos ya 20 puntos medios altos en este segundo nivel. Hacemos un punto cadena y cortamos la hebra. Ahí finalizamos nuestro segundo nivel. Nos queda por trabajar el nivel del color blanco. Vamos a tomar el color blanco y vamos a continuar trabajando con 2 puntos medios altos en este tercer nivel. Vamos a realizar un punto, hacemos 2 cadenas y vamos a trabajar otro punto medio alto en este punto. Ahora vamos a intercalar con un punto medio alto y un aumento en toda esta vuelta. Entonces, vamos a trabajar 2 puntos medios altos aquí en el tercer punto. Hacemos en el siguiente punto un solo punto medio alto y en el siguiente hacemos otro aumento. De esta manera vamos a completar toda esta vuelta 3. Llegamos al final de la vuelta 3, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto medio alto y aquí cortamos nuestra hebra. Vamos a dejar largo para poder coser luego en nuestra mascarilla. De esta manera finalizamos. Ahora nos falta realizar la estrella aquí en el centro, también es trabajo de aguja de lana. Vamos a tomar un hilo blanco, colocamos en la aguja de lanas y vamos a trabajar en el centro una estrella. La estrella es como dibujar una estrella, es algo muy simple, son 5 trazos. Vamos a trabajar los 5 trazos. De esta manera. Ya tenemos hecho nuestra estrellita.
Ahora hacemos un nudito atrás y finalizamos. De esta manera finalizamos el parche de Capitán América. Yo le voy a pegar este parche en la mascarilla roja, por eso no le hice el último nivel en color rojo. Pero recuerden que el logo de Capitán América finaliza con otro nivel en color rojo. Entonces, los que le van a colocar en otro color de mascarilla tienen que hacer un nivel más con el color rojo. Yo le voy a colocar esto en esta mascarilla de color rojo, por lo tanto no tuve necesidad de realizar un último nivel. Entonces, ahora vamos a realizar el trabajo de colocar el parche en la mascarilla de cada parche. Por ejemplo, mi parche de Capitán América se lo voy a colocar en esta mascarilla roja. El de Batman se lo voy a colocar en esta mascarilla azul. El de Piggy vamos a pegarle en el rosa. Y de esta manera tenemos múltiples opciones para decorar nuestras mascarillas. Vamos a realizar el trabajo de coser en cada mascarilla el parche que trabajamos hoy. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. Espero que el trabajo les haya gustado, que les resulte útil. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.